Hace algunos años tuve la oportunidad de ir a la Bienal de Venecia, que es uno de los escenarios más importantes del mundo del arte, y entrando de repente vi unos tenis con plantas, unas piedras sobre una mesa, un cuarto vacío y una escultura que eran unos cubos de madera de colores fosforescentes, y yo decía, ay Dios mío, ¿qué es todo esto? Y busqué la mirada de mi esposo como para validar lo que yo estaba pensando, y en efecto Humberto me hace los ojos de, híjole, pues esto no es arte, ¿no? Seguimos caminando por los pabellones y en eso perdí mi sombrero y me fui al cuartito de seguridad para ver si de pura casualidad mi sombrero había aparecido entre los objetos perdidos. Y ahí detrás del guardia vi una torre apilada de esos mismos cubos de madera color fosforescente, empolvados y arrumbados, y algo dentro de mí se apachurró. Sentí que me habían tomado el pelo, sentí que todo lo que estaba dentro de la Bienal era falso. Y pensé, imagínense llegar al Museo del Louvre, perder tu sombrero, ir al cuartito de vigilancia y encontrarte ahí a la Mona Lisa. Que por cierto, la Mona Lisa sí estuvo en un cuartito de vigilancia, pero es otra historia. Pero imagínense que Leonardo hubiese pintado 20 o 30 Mona Lisas por si se empolva, por si se la vuelven a robar, por si se pierde. Entonces, cuando estuviéramos parados frente a la Mona Lisa, frente a la verdadera Mona Lisa, ya no sentiríamos esa magia por la que el arte es característico, ¿no? Al menos eso era importante, ¿no? Lo hacía algo único e irrepetible. Levante la mano. ¿Quién de aquí alguna vez ha pensado, eso no es arte? Eso lo pudo haber hecho mi hijo de 5 años. Son todos, ¿eh? Eso incluso lo pude haber hecho yo y nadie me está diciendo que soy artista, ¿no? Y nos preguntamos, ¿en qué punto del camino me perdí? ¿Cuándo el arte empezó a ser algo increíble que requería técnica y de repente ya cualquier faramalla puede ser llamada obra de arte, ¿no? ¿Cuándo dejó de ser necesario el conocimiento? Y no estoy hablando del gran conocimiento de los artistas renacentistas, que esos sí sabían de biología y antropología y anatomía y constelaciones y sabían de tácticas de guerra y sabían de todo, no. Yo me refiero al conocimiento de saber pintar bien y esculpir bien, ¿no? Como artista me daba mucho coraje pensar que en mi campo se puede hacer el ridículo y seguir siendo llamado un gran artista, ¿no? Y eso no pasa en otros artes, en otros tipos de arte, como por ejemplo el arte escénico. Si una tiene la gracia de un elefante, pues nunca va a llegar a ser prima bailarina, ¿no? O si alguien toca el piano como un niño de 5 años, pues normalmente no va a pertenecer a la sinfónica más importante del país. Y si vemos otras disciplinas, pasa igual. O sea, si un jugador de fútbol se pone a dar maromas en el campo y nunca anota ningún gol, pues muy probablemente no vaya a pertenecer a un buen equipo. O si un químico le echa frutilupis a su mezcla, pues no va a llegar a ningún lado, ¿no? No va a encontrar la vacuna necesaria. Pero en el arte vemos piezas como el plátano de Mauricio Catelán, y no crean que esculpió el plátano, era un plátano que compró en la tiendita al lado y la pegó, y al tercer día ese plátano ya no servía ni para hacer pan de plátano, o sea, se pudrió, ¿no? En esta breve plática me gustaría darles algunos puntos, son 6, para ayudarles quizá a entender el arte de nuestros días, ese arte que nos cuesta tanto trabajo y que nos sacan canas verdes, ¿no? Lo primero es que el arte es un reflejo de su momento histórico, siempre ha sido así. Siempre el arte ha sido un reflejo de su momento histórico. Y si hoy por hoy pensamos que el arte contemporáneo es vacío y es superficial, pues muy probablemente es porque nosotros, como hombres postmodernos, somos vacíos y superficiales, ¿eh? Pero tranquilos, de que no lo somos. Quizá en los siguientes puntos podamos entender un poquito más. Número 2, lo importante es el concepto, y no pasa nada si la pieza es efímera, ¿no? Porque muchas personas me preguntan, oye Andrea, y luego eso ¿cómo lo compro? O sea, ¿cómo lo pongo en mi cuarto si ya acabó, ¿no? La idea va a ser el atractivo más importante de una pieza de arte, de hecho mucho más importante que el resultado final. Y les pongo el ejemplo de Joseph Beuys, que él era un piloto alemán, nazi, peleando en la Segunda Guerra Mundial. Su avión se estrella cerca de Crimea y él sobrevive gracias a que unos nómadas lo rescatan, lo llenan de grasa animal, lo envuelven en el fieltro, y después de muchas semanas él logra sobrevivir, regresa a Alemania y se da cuenta que la vida ya cambió, ¿no? Él tiene cosas muy importantes que decir y no encuentra otro lenguaje más que el lenguaje del arte. Y va a ser una pieza de esas efímeras
en donde él se va a llenar de grasa animal y se va a poner un fieltro y va a llegar a Nueva York y lo van a llevar a una galería, y en esa galería él se va a encerrar por 3 días con un coyote, ¿no? El coyote, que antes de la colonización era un animal mítico, religioso, algo así como los alebrijes que tenemos aquí en México. O sea, el coyote para los nativos era el animal, ¿no? Y llegaron los ingleses y fue visto como una plaga y se procedió a su exterminio. Entonces lo que va a hacer Joseph Beuys es poco a poco ir ganando la confianza del coyote, poco a poco ir entrenándolo, acercándose, y esto es una manera de pedirle perdón no solo al animal, sino a todos los americanos nativos y en general a toda la gente de América por el genocidio más grande del mundo, ¿no? Que fue la colonización de América. Después de que el coyote logró acercarse a Joseph Beuys, la obra de arte ya estaba hecha, ya estaba lista, y él regresó a Alemania. Hay veces que hay ideas tan poderosas que no son sostenibles en papel, en lienzo ni en mano, y se necesitan este tipo de acciones. Número 3, no todo arte es bello. Y yo creo que esto va a confortar a muchos de ustedes, porque de repente nos podemos sentir mal, porque de repente el arte está tan de moda y todo el mundo, wow, esos Converse con unas plantas, wow, selfie, y uno dice, es que yo no lo entiendo, eso no está bonito, o sea, yo no soy culto, o yo no soy de la élite, o yo no soy inteligente, pero les tengo una buena noticia. Históricamente hemos visto que el arte de su tiempo es raramente apreciado por sus contemporáneos. Obras de arte que hoy cuelgan en los museos más elegantes del mundo, en su momento fueron consideradas feas, obscenas, de mal gusto, ¿no? Y estoy hablando de artistas de la talla de Monet, de Van Gogh, del Greco, ¿no? De Velázquez. Entonces, cuando nosotros vemos una pieza fea, eso no significa que no sea arte, ¿no? Les pongo el ejemplo del artista Jeff Koons, que es el artista más exitoso del día de hoy, y él tiene unas temáticas tan poco elevadas que uno puede decir, eso no es arte, eso es kitsch, es tacky, es cursi, es de mal gusto. Sus temas son los típicos temas de las fiestas infantiles. No sé si habían una escultura que él tiene de un San Juan Bautista. Es idéntico a la alcancía que te dan de premio en la feria cuando ganas en las canicas. Y eso es una gran obra de arte en uno de los mejores museos del mundo. Sí, Van Gogh es un artista que todos sabemos que fue incomprendido, y hoy por hoy su obra vale miles de millones de dólares. Número 4. El arte es político, y de alguna manera el arte siempre ha sido político. Nada más que los artistas de antes mandaban sus inconformidades o sus denuncias o sus críticas a sus momentos de una manera demasiado sublime, casi intangible, como mensaje subliminal. No faltó en la historia del arte el Caravaggio, que usó a un mendigo zarrapastroso de pies sucios como modelo del mismísimo San Pedro, para decir que la santidad estaba al alcance de todos los mortales. Él ya no pintaba a estos Jesús musculosos como lo había hecho Miguel Ángel, sino él pintaba gente mortal, con ojeras, con lastimadas, con ropa vieja, con pies sucios, y al principio eso fue considerado inmoral, pero luego eso fue la clave de su éxito. Y tampoco faltó en la historia del arte un Miguel Ángel que se atrevió a pintar en el propio Vaticano a un cardenal con orejas de burro, como queja a la monjigatería de algunos miembros de la iglesia, porque resulta que Miguel Ángel, a la hora de pintar su obra maestra, que es la Capilla Sixtina, pintó a toda la corte celestial desnuda, porque estaba mostrando la perfección del ser humano. Había un cardenal muy inconforme y muy impactado, y él lo acusó con el Papa y le decía, pues su santidad, ¿cómo va a ser posible tener tantas vergüenzas a la vista de todos los feligreses? Y el Papa sí le decía a Miguel Ángel, oye Miguel Ángel, cúbrelos tantito, ¿no? Y él le decía, su santidad, los santos no tienen sastre. Cuando le encargan la siguiente obra de arte, unos años después, que es dentro de la misma Capilla Sixtina, es el juicio final, él se va a vengar de ese cardenal acusón y lo va a pintar en el infierno con orejas de burro, ¿no? Entonces, siempre el arte ha sido político de alguna manera. O sea, siempre los artistas han encontrado
la manera de quejarse de la situación o de hacer conciencia a través del arte. La diferencia es que hoy por hoy esas quejas son mucho más evidentes, mucho más descaradas, sin tanto filtro, ¿no? Como por ejemplo el artista chino Ai Weiwei, que él ha sido preso político, ha sufrido muchísimo, incluso hace unos años desapareció porque China lo censuró al punto de la gente no saber dónde estaba. Todo el mundo internacional del arte se conmovió muchísimo y Ai Weiwei va a hacer una obra cuyo discurso social va a ser justo la queja ante el totalitarismo de su gobierno y de varias injusticias que suceden en la escena internacional. Hay una frase que a mí me gusta mucho de Cuauhtémoc Medina, que él es uno de los mejores curadores que tenemos aquí en México. De hecho, su fama y su trayectoria ya sobrepasaron hace mucho rato la escena mexicana, porque ya él es un gurú internacional. Y él dice que en el campo del arte contemporáneo toman refugio una serie de posibilidades que de alguna manera han sido expulsadas de otros lados. O sea, cuando los medios tradicionales para hacer una denuncia de un problema social ya no funciona, es decir, tú vas a la prensa y nadie te escucha, hablas a la radio y nadie te hace caso, vas a la política y tampoco, y te encuentras puras puertas cerradas, existe una cancha trasera que tiene el hombre llamada arte, en donde ahí sí puedes hacer tus denuncias y ahí sí puedes ser escuchado. Número 5, y esto es bien importante porque el arte de hoy exige leer. Yo sé que eso es algo que igual ya no se usa, de repente ya no leemos pero ni la caja del cereal en estos días, pero si nosotros leemos vamos a poder sacar provecho de las obras que tenemos enfrente, porque de no leer estaríamos cayendo en lo que se conoce en el mundo del arte como el efecto Kusama. Kusama yo creo que es una de las artistas contemporáneas que no necesita introducción, y ella hace unos cuartos llenos de espejos y llenos de foquitos en donde uno entra y de verdad te sientes en la Vía Láctea. Pero además tienes la prisa del tiempo porque solo te dan 30 segundos o 60 segundos, depende de la instalación, para estar. Y es tan seductivo lo que uno está viendo, porque eres tú mismo, ¿verdad? En el reflejo con todos los miles de foquitos, que lo primero que tienes que hacer es sacar el celular y tomarte una selfie. Porque además sucede, aquí los jóvenes van a entender, sucede lo que es el FOMO, ¿no? Que es el miedo a perdértelo. Todos tus amigos ya subieron a Instagram su foto en el cuarto infinito de Kusama y pues ni que no tengan la tuya, ¿no? Entonces estás preocupado o preocupada por lograr la selfie perfecta y sales igual de lleno o igual de vacío de como entraste. Si no leemos 2 minutos, no tiene que ser un libro elegantísimo, puede ser en internet, en la primera página que les aparezca. Pero si no le dedicamos ese par de minutitos a las obras que vamos a ver, difícilmente van a poder ser eco en nosotros, ¿no? Si nosotros no leemos antes de entrar a un cuarto infinito de Kusama, nos vamos a perder la gran historia de quién es ella. Que esa invasión de lunares nos habla de la Segunda Guerra Mundial que le tocó vivir en Japón, nos habla de su oposición con la guerra de Vietnam, nos habla de sus traumas sexuales derivados de la relación con su padre, nos habla de que no le quedó de otra más que reinventarse a la hora de que Andy Warhol le pirateó todas sus ideas. Y esos puntitos hablan también del estado emocional que ella padece, porque ella tiene ciertos trastornos mentales, alucinaciones, ella ve puntitos todo el tiempo y la única manera de no enloquecer, en sus palabras, es pintando los puntitos. Esa es la cura que ella tiene y eso le sirve a ella de catarsis. Pero si estamos centrados en la selfie y en el ángulo perfecto de mi pose, nos vamos a perder de todo esto. Entonces, leer, es muy importante leer. Y por último, no se necesita ser un genio, ni tener talento, ni tener una buena técnica para que una pieza de arte sea llamada arte con A mayúscula. Por ejemplo, esta es una pieza de Félix González Torres. Y yo puedo pensar, a ver, yo también voy al Walmart, me compro 2 relojes y a mí nadie me está llamando genio. ¿Qué hacen esos 2 relojes en uno de los museos más importantes del mundo, que es el MoMA de Nueva York? Pues fíjense que a Félix le tocó vivir en una época, en los 80s, en Nueva York, en donde el SIDA era una enfermedad prácticamente ignorada por el gobierno americano. Y él va a perder a su pareja por causa de esta enfermedad. Y va a sentirse tan triste
que va a tener que decir esa tristeza o ese sentimiento al mundo. Y la única manera que él encuentra para plasmar sus ideas es comprando 2 relojes al mismo tiempo, comprando 2 cajitas de baterías al mismo tiempo, poniéndole las baterías al reloj al mismo tiempo y empezar a ver cómo esos tic-tac van sincronizados hasta que va a pasar lo inevitable, que es que uno va a parar antes que el otro. Y así es como él se sentía cuando perdió a la persona que más amaba. Esos relojes nos hablan de la pérdida, nos hablan del luto, nos hablan de lo corto que es hasta que la muerte nos separe para los que realmente están enamorados. Y hay pocas obras que llegan tanto como este par de relojes. El arte, si se dan cuenta, es mucho más parecido a la vida de lo que ustedes creen. Si nosotros leemos tantito y visitamos las exposiciones, tanto de arte contemporáneo como de arte de antes, nos daremos cuenta que nos vamos a poder relacionar con las historias de algunos cuadros o de algunos artistas. Y me preguntan, oye Andrea, entonces, ¿para qué es importante estudiar arte? O sea, ¿yo qué gano? ¿No? ¿De qué me sirve? Pues ahorita les voy a decir para qué yo le encuentro beneficio y por qué yo creo que es una manera muy increíble de aprender historia. Porque Hegel decía, y este comentario de Hegel me asusta de la razón que tiene el hombre, pero él decía que aprendemos de la historia, que no aprendemos de la historia, ¿no? Vean este par de imágenes y parecen el mismo momento histórico. La diferencia es que una es de 1941, en la Segunda Guerra Mundial, y la otra fue de hace un mes. Nada más que le quité el color, le edité. Pero habla de un genocidio, habla de que el hombre de verdad que no aprende y va a repetir sus mismos errores a menos de que se ponga a estudiar, de que se ponga a leer y de que haga conciencia de que eso ya lo vivimos, ¿no? Hay otra frase un poquito más alentadora que dice: quien no conoce su historia está condenada a repetirla. Y esto nos anima, nos invita a conocer tantita historia. Y si lo hacemos a través del arte, pues yo lo encuentro mucho más divertido, ¿no? El arte, como conclusión, es una herramienta que tenemos muy poderosa, que está al alcance de todos, literal, de un museo, de una galería, a través de un solo clic. Y vamos a encontrar que en ciertas piezas de arte nos vamos a poder identificar, nos vamos a poder relacionar y vamos a darnos cuenta que el arte nos hace libres, que el arte nos comunica, que el arte nos hace conscientes y nos inspira, que el arte nos conforta y nos confronta, que el arte es un espejo de nosotros mismos. El arte nos cuestiona, nos mueve, nos enamora, nos une. El arte nos apasiona, el arte nos hace buenos y el arte nos enseña. Entonces a mí, con estos puntos, me gustaría regresar a aquella Bienal de Venecia y ver esas piezas con otros ojos. Gracias.